Buenos días, estamos en el vídeo número 12 en la materia de Derecho Agrario. Este es el vídeo que corresponde a la clase que hemos tenido el día 12 de mayo de 2020. Y este vídeo es con la intención de explicarles aquellas palabras que en un momento dado pueden ser difíciles o que necesitan de una explicación. Hemos visto 4 temas prácticamente en la clase del día 12 de mayo. Y estas fueron, terminar de ver el artículo 27 constitucional y observar ahí en la fracción séptima de este artículo 27 constitucional, y que nos da la existencia, nos muestra lo que en un momento dado es elegido, donde se reconoce su personalidad, donde le da la existencia a los núcleos de población ejidal, a los ejidos, ¿sí? Y bueno, ya después pasamos a hablar de la ley agraria y empezamos a estudiar los artículos, entre los que vimos nuevamente lo que era ejido, vimos ya un concepto legal, vimos también complementamos la definición con una jurisprudencia y luego hablamos de ejidatarios, hablamos de avecindados y por último hablamos de órganos del ejido, ¿sí? Sí, bueno, estos son los temas a grandes rasgos de lo que hablamos en la clase del 12 de mayo. Y en ellos, bueno, voy a explicar, ¿verdad?, de las palabras que en un momento dado pudieran causar dificultad y con el objeto de que sea comprensible. Así que vamos a iniciar con la fracción séptima del artículo 27 constitucional. De esta fracción se dijo que es una fracción que debemos entenderla como el fundamento para la existencia del ejido. En esta fracción también nos explica las características que deba tener un ejido, ¿sí? Y se dijo que se le reconoce la personalidad jurídica. Así que bueno, voy a explicar lo que es personalidad jurídica. Sí, recuerden que es la capacidad que va a tener este ente, ¿sí? Esta persona moral, porque debemos ver al ejido como una persona moral, ¿sí? Y esta persona moral es reconocida por la ley y le otorga esa personalidad jurídica. Con esa personalidad jurídica el ejido va a ser capaz, ¿sí?, de realizar actos jurídicos y estos actos jurídicos van a ser validez precisamente por esa personalidad jurídica que se le ha otorgado al ejido, ¿sí? Así que vamos a entender esa personalidad jurídica como la capacidad para en un momento dado realizar contratos, relacionarse con otras personas, ¿sí? Esto es muy importante porque si la Constitución no le hubiese otorgado esa personalidad jurídica, el ejido no podría relacionarse con otras personas, con otros entes, y mucho menos realizar actos jurídicos como los contratos. ¿Sí? Vamos a poder entender entonces que el ejido es un ente, una persona moral, ¿sí?, con esa personalidad jurídica, con esa capacidad jurídica, ¿sí?, y que por eso podemos relacionarnos con ellos. Esto quiere decir que si yo quiero hacer un contrato con el ejido 1 de Mayo, el ejido Tarimoya, o cualquier otro ejido, ¿puedo hacerlo? Sí, por supuesto que sí, porque tienen personalidad jurídica, porque esa personalidad jurídica les da la capacidad para poder relacionarse con personas físicas o con otras personas morales y poder realizar esos actos jurídicos. De tal manera que el ejido en un momento dado puede convertirse, ¿sí?, en parte de una sociedad principalmente rural, sí, que ya veremos que existen, sí, lo veremos más adelante. Pero bien, lo importante era explicar lo que es la personalidad jurídica. Hablamos también de que el artículo de la fracción séptima nos habla de núcleos de población ejidal y les debe quedar claro que es sinónimo de ejido. A la hora del examen puedo decirles núcleo ejidal o puedo mencionarlos como ejido. La ley agraria, si ya en su artículo 9 nos menciona a ambas figuras y nos las pone como que debemos entenderlo por lo mismo, ¿sí? Aquí en la fracción séptima nos menciona también de núcleos de población comunal, ¿sí? Los núcleos de población comunal no es exactamente un ejido, pero sí participa de una similitud, ¿sí? Y aquí están los dos porque a ambos se les protege, sí, se les reconoce su existencia desde la Constitución. Y precisamente es de lo que habla la fracción séptima. Se protege la propiedad sobre la tierra, ¿sí?, tanto del asentamiento humano como de las actividades productivas que se realizan en estos núcleos de población. Y bien, pasando ya a la ley agraria, empezar el estudio de la ley agraria, mencionamos algunas cosas referentes a la ley agraria.
Sí, mencionamos que hay dos leyes que en algún momento dado son aplicables todavía. Sí, hablamos de la ley de la reforma agraria. Observar muy bien, sí, que son dos leyes diferentes que estuvieron vigentes, una en una época completamente. Esto es, la ley de la reforma agraria estuvo vigente antes del año de 1992. Sin embargo, a pesar de que fue abrogada, que ya su existencia puede decir que su vigencia sí ya no se da, sí, sigue en un momento dado aplicándose en ciertos asuntos, en ciertos casos concretos. Y esto se debe a que si el evento se dio antes del año de 1992, ¿sí? Debe aplicarse la ley que en esos momentos tenía vigencia. Y esta ley fue la ley de la reforma agraria, ¿sí? La ley que tenemos hoy, la ley que está vigente hoy en día, la ley que vamos a estudiar, ¿sí? Está vigente desde el año de 1992, 26 de febrero para ser exactos, y a partir de ahí, ¿sí? Es vigente la ley agraria. Vean, el nombre es diferente porque es una ley diferente, ¿sí? Y su nombre es ley agraria. En la mayor parte del curso estudiamos artículos de la ley agraria. La ley de la reforma agraria la veremos, ¿sí? En casos muy concretos, porque es aplicable. Pero el principal requisito para que esta ley de la reforma agraria sea aplicable es que el evento, ¿sí? El evento que va a ser juzgado o que se ha convertido en el caso concreto, ¿sí? Fue realizado antes del año de 1992, ¿sí? En clase hemos puesto algunos ejemplos, ¿sí? De situaciones y un caso concreto, ¿verdad? Tenemos un ejidatario que fue despojado de sus tierras y esto sucedió antes del año de 1992, pues seguramente que será aplicable la ley de la reforma agraria, ¿sí? Entonces, bueno, hay que recordar que hay dos leyes, pero lo que vamos a estudiar, porque es la vigente, es la ley agraria. Y también mencionamos que es una ley general, de observancia general, aplicable en toda la República. Sí, mencionamos que si tenemos un cliente, ¿verdad?, que es un ejidatario de Monterrey y luego tenemos otro cliente de ejidatario de Chiapas y luego tenemos otro cliente ejidatario de Veracruz, pues resulta que a los tres se les va a aplicar la misma ley, esto es la ley agraria, ¿sí? Porque es una ley general, de observancia general, aplicable en toda la República. Eso significa que en cualquier parte de nuestro país, en cualquier parte de la República Mexicana, sí, esta ley es aplicable. Es el alcance, sí, es un alcance de ámbito espacial territorial que alcanza a todo nuestro territorio nacional. Bien, en esta ley agraria también se define el ejido, ¿sí? Antes vimos unas diapositivas donde, bueno, se da la historia, ¿verdad? El concepto de ejido que tenían en la conquista, un concepto un tanto diferente, pero es muy sencillito, ustedes pueden leerlo de la diapositiva y notarán enseguida la diferencia. Me voy al artículo 9 de la ley agraria y ahí ya está definiendo lo que es un ejido, nos vuelve a decir que tiene una personalidad jurídica, pero bueno, ya a estas alturas ya podemos entender qué significa esa personalidad jurídica. Aquí en la ley agraria se agrega, ¿verdad?, que esos núcleos de población ejidal tienen patrimonio propio, ¿sí? El patrimonio es un conjunto de bienes, ¿verdad?, que son puestos en circunstancia de que no pueden en un momento dado ser sometidos a cualquier juicio, sino que el patrimonio indica que están protegidos que tienen cierta preferencia y protección, ¿sí? Y esa protección suele ser de que, bueno, es inembargable, ¿sí? De que siendo un patrimonio sirve también para nuestro sustento, ¿sí? Así que, bueno, patrimonio muchas veces significa, y de hecho así es, significa protección, ¿sí? Y significa sustento para, en este caso, las familias de los ejidatarios. Sí, entonces eso es lo que significa que el ejido es patrimonio propio, constituye un patrimonio, ¿sí? Y son propietarios de las tierras, ¿sí?, que les han sido dotadas o que se hubiesen adquirido por cualquier otro título. Aquí recuerden que les mencioné que esta definición que está en el artículo 9 de la ley agraria está complementada, se complementa
con la definición que nos da la tesis, ¿sí? Hay un concepto jurisprudencial, ¿sí? Que fue la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, fue la que nos da la que nos dio este concepto, ¿sí? Ahí agrega unos elementos muy importantes que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Ahí nos menciona que para formar un ejido, pues puede haber una solicitud de una comunidad X, pero esta comunidad debe tener una existencia mayor a 6 meses para poder hacer esa solicitud. Esa es una forma, ¿verdad?, para transformarse en un ejido. Eso quiere decir que no todas las comunidades nacen siendo ejidos desde el inicio, ¿sí? Sino que puede haber una solicitud, ¿sí? Y esa solicitud va a recaer una resolución. Esta resolución es la que realmente convierte en un momento dado a esa población, a esa comunidad en ejido, ¿sí? Así que bueno, hay varias formas en un momento dado para formar un ejido, para crear un ejido, ¿sí? Directamente de un decreto presidencial, ¿sí? Que dota las tierras a los ejidatarios y en este momento se convierte en ejido, o es una comunidad, ¿verdad?, que no es un ejido, ¿sí?, pero que hace una solicitud y después de la resolución, a través de un decreto, a través de una resolución, se convierte en ese ejido. Así que bueno, vean que el ejido realmente su importancia es que constituye una figura protegida, ¿sí? Donde la principal protección es a la tierra, al ejidatario, ¿sí? Con el objeto de que esas tierras sean destinadas al cultivo, a la ganadería o actividades, ¿sí?, que ayuden a desarrollar económicamente a esa comunidad que ha sido convertida en ejido o que es un ejido. Bien, después pasamos al artículo 10 y ahí hay una palabrita que también es necesario que comprendan: reglamento interno. Los ejidos pueden tener su reglamento interno. El reglamento interno es una norma, ¿sí? En este caso hecha por la asamblea, ¿sí?, ejidal. Esto es por los ejidatarios en su conjunto, ¿sí? Todos los ejidatarios que conforman el ejido se reúnen, ¿verdad?, y van a crear una norma, ¿sí?, donde van a regular a los ejidatarios, la conducta que estos deben tener, ¿sí?, la organización económica, la organización social del ejido, ¿sí? Pueden adoptar diversas formas, los requisitos para admitir a nuevos ejidatarios, ¿sí?, los requisitos para en un momento dado ser vecindado, ya los marca la ley, pero en un momento dado pudieran establecerse algunas formas, ¿verdad?, para solicitar ser avecindado, ¿sí?, reglas también para los aprovechamientos de la tierra. Entonces, lo primero que debemos entender es que el reglamento interno es una norma que va a regular al ejido, a los ejidatarios, a todos aquellos que forman parte del ejido, a la tierra que es parte del ejido, ¿sí? Si la ley no ha regulado en cierta forma todo lo que es todas las normas, ¿verdad?, que pueden en un momento dado regular al ejido, ¿sí? Permite que la población del ejido, los ejidatarios, regulen, ¿sí?, a su gusto en cierta forma, ¿sí? Y establezcan las normas, ¿sí?, con las que van a regular su forma de vivir dentro de ese ejido. Hay que recordar, si esto sí lo menciona el artículo 10, ese reglamento interno va a tener limitaciones, ¿sí? Y la limitación es acatar la ley, acatar lo dicho por la Constitución, no puede contrariarla, es una norma inferior a lo que es la ley agraria y por supuesto a lo que es nuestra Carta Magna, ¿sí? Así que bueno, el reglamento interior es una norma, pero es de jerarquía inferior a la ley y a la Constitución. Y en ella se establecen las normas de conducta para los ejidatarios dentro del ejido, no fuera, dentro del ejido. Y bien, luego hablamos de ejidatario, sí, es un concepto bastante sencillito, sí, hombre o mujer, sí, y que sea titular de derechos ejidales. Y aquí es donde viene probablemente la situación que deben observar, que sean titulares de derechos ejidales. Esta titularidad, ¿cómo la vamos a demostrar? Sí, pues con ciertos documentos, sí, que son mencionados en el artículo 16, ahí están los documentos con los cuales en un momento dado podemos demostrar nuestra calidad de ejidatario.
Recuerden que, bueno, se destina a las personas que trabajan en el ejido, a las personas a las que han sido dotadas de estas tierras como ejidatarios, para distinguirlos, ¿verdad?, con este nombre y con esta calidad sobre cualquier otro particular, ¿verdad?, para distinguirlo en un momento dado, para darle la protección, ¿sí?, en esta materia y en otras. Así que al ejidatario se le considera una persona débil, vulnerable, que en un momento dado puede ser objeto de abuso por parte de otras sociedades mercantiles de mayor proporción, o en un momento dado que tienen un poder económico, una fortaleza económica mucho mayor, ¿sí? Y esto hace que, bueno, muchas veces abusen de los ejidatarios. Entonces, si nosotros demostramos con estos documentos que se mencionan en el artículo 16 nuestra calidad, la ley nos protege, las autoridades nos van a proteger, ¿sí? Van a proteger nuestras tierras, ¿sí? Van a proteger nuestro desarrollo económico, ¿sí? Y van a proteger la seguridad alimentaria de la que ya mencionamos. Porque, bueno, esas tierras están destinadas a los cultivos, ¿sí? Y eso permite un desarrollo económico para estas comunidades, ¿sí? Un progreso económico, un desarrollo humano también, pero económico principalmente. Así que es importante conservarlo de esta manera. Y es por eso que se les da el nombre de ejidatarios a aquellas personas que deben ser protegidas y que muestran cierta debilidad ante nuestro sistema jurídico. Si no tenemos esa calidad de ejidatario, pues naturalmente no tenemos esa protección, ¿sí? Por eso la ley en un momento dado le da un nombre distinto, ¿sí? De propietario al de socio de una empresa. Podemos equipararlo, ¿no?, a ese tipo de personas, el propietario de un inmueble, ¿sí?, el propietario de una casa, pero estas personas son particulares que no tienen la misma protección que tendría un ejidatario o que tiene un ejidatario porque es en presente. Bien, entonces hay que comprender muy bien quiénes son los ejidatarios, cómo podemos en un momento dado demostrar esa calidad y los derechos que vamos a tener, ¿sí? Hay que hablar de los derechos que tienen los ejidatarios, y el principal derecho que tienen es el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas. Sí, así que bueno, esta es la trascendencia de saber si es ejidatario o no. Ya en las diapositivas se deben observar que, bueno, esa calidad se adquiere. Los requisitos que se debe tener para adquirir la calidad de ejidatario prácticamente son dos. Hay dos situaciones en las cuales yo puedo demostrar, ¿verdad?, para poder adquirir esa calidad. Y la primera es ser mexicano, los extranjeros no pueden ser ejidatarios. Ser mayor de edad, los menores no pueden serlo en regla general, pero hay excepciones cuando el menor de edad tiene a cargo a su familia, o cuando recibe las tierras, la parcela, ¿sí?, por sucesión. Si es sucesor, entonces sí, aunque seas menor de edad, te puedes convertir en ejidatario. Y la segunda forma para poder adquirir la calidad de ejidatario es que haya sido yo avecindado, ¿sí?, del ejido del que quiero ser ejidatario, ¿sí?, excepto cuando se trata de un heredero, ¿verdad? El ser avecindado, bueno, en otra jurisprudencia nos marca en un momento dado qué debemos entender por avecindado, ¿sí? La ley inclusive nos marca qué debemos entender por avecindado, es la otra palabrita que en un momento dado tenemos que comprender y entender, ¿sí? Soy avecindado cuando tengo residencia en el ejido por más de un año. Si soy residente pero no tengo el año, pues no puedo solicitar el ser avecindado, ¿sí? Y el otro elemento que debo reunir para ser considerado avecindado, pues que la propia asamblea ejidal me reconozca. Si esta no quiere, pues entonces puedo acudir a un tribunal para adquirir esa calidad de avecindado. Y bueno, por último, ya para terminar este vídeo y hacerlo de manera breve, que no extendernos mucho, es una explicación sencilla, pero seguro les va a recordar los puntos importantes que hemos visto en la clase. Y el último tema que vimos fue el de órganos de ejido, ¿sí? El órgano mencionamos que es una persona moral, ¿sí? Y como persona moral, pues debe haber un grupo que lo represente, que trabaje por todo el ejido, ¿sí?, en nombre del ejido, y esta es la razón por la cual necesita de órganos, ¿sí? La asamblea es un órgano, el comisariado ejidal es otro órgano, el consejo de vigilancia es el otro órgano que componen e integran el ejido. Estos órganos principalmente tienen la facultad de dirigir, ¿verdad?, lo que sucede en el ejido,
de decidir en un momento dado los proyectos o cualquier situación que se presente en el ejido, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo aquí porque en la próxima clase vamos a explicar y hablar de cada uno de estos órganos, qué es lo que hacen, cómo se integran, cómo se conforman, ¿sí? Quiénes lo integran, cómo puedo llegar a ser comisario de ejidal, cómo puedo en un momento dado formar parte de la asamblea, quiénes forman parte del consejo de vigilancia, cómo llegan ahí. Pero eso lo veremos la próxima clase, ¿sí? Y los dejo aquí, me despido, y no me despido con hasta nunca, sino con un hasta luego. Que tengan buena tarde.